Listo, muchachos, entonces sigamos con esto. Entonces vamos a retomar como lo último que hicimos en la clase pasada. Entonces vamos a demostrar que la derivada de esta función es esto, ¿cierto? Digamos que esta función se puede ver de dos formas. Primero la puedo ver como un cociente, ¿cierto? O puedo escribir esta función de otra manera, ¿cierto? Yo la puedo escribir también como esto. ¿Sí o no? ¿Cierto? Si yo la escribo de esta forma, entonces tengo x a la n. ¿N es quién? N es menos 1, ¿cierto? Y entonces aplico la derivada de una potencia. ¿Cuál es la derivada de una potencia? Entonces es bajar la potencia, ¿cierto? Entonces me queda menos 1 multiplicado por x a la n menos 1. Entonces me queda menos 1 menos 1. Esto es igual a menos x a la menos 2, ¿cierto? Y x a la menos 2 es igual a menos 1 sobre x a la 2. ¿Listo? Esa fue una de las formas como lo hicimos primero. Entonces yo puedo ver esta función así o así, ¿cierto? Esta es una de las formas para resolverla. Ahora resolvámosla como si esto fuera un cociente. ¿Cuál es la fórmula para el cociente? Entonces eso también lo puedo ver así. H de x sería ¿quién? ¿Y quién sería t de x? ¿Listo? Esta es otra forma de ver esta misma función. Entonces yo la puedo ver como el cociente entre la función constante 1 y la función identidad x. ¿Listo? Vamos a utilizar la fórmula del cociente. ¿Qué es lo que me dice la fórmula del cociente para las derivadas? Muchachos, ¿qué es lo que dice la regla del cociente para derivación? G de prima por G menos G a la 2. Eso, entonces tenemos G' de x es ¿quién? Entonces es la derivada de la función que está en el numerador. O sea que esto es H' de x multiplicado por la función que está en el denominador. Entonces por t de x menos t' de x, o sea la derivada de la función que está en el denominador por la función que está arriba, ¿cierto? Y esto lo divido por la función que está en el denominador elevada al cuadrado. Entonces esto me queda t de x al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahora vamos a reemplazar todo eso. Son dos formas de hacer la misma derivada, solo que estoy viendo la función de dos maneras diferentes. Entonces, ¿qué me queda? Que G' de x es ¿quién? ¿Cuánto vale H' de x? Cero, profe. Entonces me queda 0 por t de x, que es 1. Entonces me queda 0 por 1 menos, ¿cuánto vale la derivada de la función t de x? De esta función, la derivada de esta. ¿Cuánto es la derivada de x? 1, profe.
1. Entonces me queda menos 1 multiplicado por la función que está en el numerador, que es ¿quién? H de x, que es 1. Entonces me queda menos 1 por 1 sobre, ¿cuánto da t de x al cuadrado? Y obtuvimos el mismo resultado. ¿Listo? Listo, vamos a hacer un repasito también de la regla de la cadena. Entonces voy a poner, digamos que varias funciones aquí y ustedes me dicen cuál es la derivada de cada una de esas funciones. Tengo el piso de la fiesta aquí. ¿Cuánto es la derivada de f de x? Dos x a la 3. 2x. Bajo 12x a la 3. 12x a la 3, ¿cierto? Bajo el exponente y me queda 3 por 4, 12, y le resto un exponente a el x. Y la derivada de una constante es 0, entonces me queda así. ¿Y cuánto vale la derivada de esta función? Ya con la mitad. ¿Te visto nomás? ¿Cuánto será que vale esta derivada? Solo voy a escribir de otra forma. Esto es lo mismo que menos 2 sobre 1 ¿ve? Perdón, a la 3. A la 3. Entonces esto es menos 2 multiplicado por menos 1 sobre x a la... ¿Sí es a la 6? Profe, ¿es 3 o 6? 3. Mira, y al final tiene 6. Esta ya es la derivada. ¿Por quién? Aquí voy a utilizar la regla de la cadena. Entonces miren, lo que voy a hacer es, vamos a recordar una cosita. Si yo tengo 1 sobre una función g de x, ¿cuánto es que da la derivada de esta función? Entonces la derivada de esta función es menos g' de x sobre g de x al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí lo que voy a tomar es, como si tuviera esta función 1 sobre g de x. ¿Qué sería g de x? Sería x a la 3. Entonces me queda g de x al cuadrado es x a la 3 a la 2, que es x a la 6. Y la derivada de 3x a la 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de x a la 3? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto? La derivada de x a la 3 de esto. Miren que lo que estoy haciendo es ver esta función 1 sobre x a la 3. Lo voy a ver como una función de este tipo. 1 sobre g de x. ¿Quién sería g de x en ese caso? Sería x a la 3. X a la 2. ¿En dónde pongo? Sería 3
X a la 2, ¿cierto? Aquí lo que estoy haciendo es G' de X, que es X a la 3, entonces la derivada de eso es 3X a la 2. ¿Y cuánto da eso simplificado? Hagan esa operación. Simplifiquen eso. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da eso? 6x sobre x a la 3. Seguro que es X a la 3. No, 6x sobre x a la 3. Porque a la menos. Ajá. La menos 4. ¿Esto es cierto o no? ¿Esto es cierto o no? Muchachos, ¿esto es cierto o es mentiras? ¿Cómo hago para simplificar esto? Estos son multiplicaciones, multiplico. Menos 2 por menos 3 da 6. ¿Y cuánto da X a la 2 sobre X a la 6? ¿Cuánto da eso? Eso da X, tiene la misma base y resto exponentes. Esto da X a la menos 4. Listo, potenciación, muchachos. Ojo con eso, que ustedes están más bien cruditos como en álgebra y trigonometría. Yo les dije, esto es esencial. Listo. No es necesario solo con saber las reglas de derivación, sino que yo también tengo que saber simplificar las cosas para no trabajar con cosas muy complicadas. Entonces, ¿qué trabajamos en este? Miren que esta función vuelve y juega lo mismo que el mismo ejemplo que hicimos al comienzo. Yo la puedo ver de esta forma o también la puedo ver como menos 2 por X a la menos 3. Si yo la escribo de esta forma es mucho más fácil hallar la derivada. Pero ¿qué fue lo que hicimos aquí? Aquí utilizamos la regla de la cadena. ¿Sí se acuerdan? O la derivada de una función compuesta. ¿Estamos o no? Vamos a hacer otro ejemplo, como para que caigamos en cuenta. Tengo esa función. ¿Cómo hago para hallar la derivada de esa función? Muchachos, ¿cómo empiezo para hacer esa derivada? Profe, f de x, f' de x no es igual a raíz de 3x a la 2 más... Entonces, lo primero que hago, digamos, entre comillas, es cambiar o renombrar esto. ¿Esto es igual a quién? A raíz de u, ¿cierto? ¿Y u va a ser quién? X a la 3 más 3x. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Que esto es f' de u por u' de x.
Miren que lo que me está diciendo esto. Eso primero me dice, vea, derive con respecto a u, o derive sin cambiar nada de lo que hay dentro de la función, y luego coja lo que hay dentro de la función y derívelo con respecto a la variable x. ¿Listo? Entonces pregunto, ¿cuál es la derivada de raíz de u o de raíz de x? ¿Cuál es la derivada de esta función? ¿Cuál es la derivada de la función raíz de x, que esa la hicimos la clase pasada? La clase pasada hicimos esa. ¿Cuánto nos dio? Es 1 sobre 2 que multiplica la raíz de 3x más 3x. Eso, x a la 3 más 3x, ¿cierto? Y ahora eso lo voy a multiplicar ¿por quién? Por la derivada de u. ¿Cuánto es la derivada de u con respecto a x? ¿Cuánto es la derivada de esto con respecto a x? Profe, x a la 2 3 más 3, profe. más 3, ¿cierto? Sí, señora, sí. O sea que esto da 3x a la 2 más 3 sobre 2 raíz de x a la 3 más 3. Miren que qué es lo que yo hago. Yo empiezo con la función que está por encima, o sea, la función que está más por fuera. Empiezo a derivar por eso y después me voy entrando. Entonces primero derivo la raíz, que es ¿quién? 1 sobre la raíz, y dejo intacto todo lo que está dentro de la raíz. Después, ¿qué hago? Voy y derivo lo que está dentro de la raíz, que sería x a la 3 más 3x. Después de que haya esa derivada, entonces lo multiplico y obtengo esto. ¿Listo? Profe, Hola. ¿y la x del 3x dónde quedó? La raíz. Ah, me lo tragué. Me la tragué, sí. Es x a la 3 más 3x. Lo dejo intacto como está. ¿Listo? Entonces vamos a hacer otra. Profe, que si nos puede hacer el favor de poner la otra hoja un momentico. Ya, profe, gracias. Vamos a hacer la derivada de esta función. Perdón, aquí no va la derivada todavía. Voy a decir f de x es igual a esto. No le ponen bolas a esto todavía. Entonces tomen esta función, f de x es igual a 4/5 de x a la 3 sobre la raíz cúbica. Ahí no se ve bien. Ustedes sí la alcanzan a ver. Son raíz cúbica de x a la 2 más 1. ¿Cómo hago entonces para hallar la derivada de esa función? ¿Cuál es la función más externa que hay ahí? Cuatro quintos, profe. Pero 4/5 es una constante, ¿cierto? Entonces yo voy a decir la derivada de la función f de x es igual a ¿quién? A la constante 4/5 por la derivada de x a la 3
sobre la raíz cúbica de x a la 2 más 1 con respecto a x. Recuerden que esta fue otra notación que utilizamos. Simplemente voy a derivar lo que está dentro del paréntesis con respecto a x. Esto de acá me está diciendo con respecto a qué variable es que estoy hallando la derivada. Listo. Entonces ahora nos vamos a concentrar en esta derivada. ¿Cuál es la función que está por fuera de esta derivada? ¿Cuál es la función más externa que hay ahí con esta función? ¿Es primero la raíz? ¿Es primero x a la 3 o es primero el cociente? Profe, x a la 3. Entonces aquí lo primero que yo tengo, la primera función que tengo que hacer es esta división. Mire que yo aquí tengo una función dividida por otra función. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la regla del cociente primero. Y después vamos a ver que las otras derivadas nos van a salir. Listo. ¿Cuál es la formulita para la derivada de un cociente? Entonces me dicen es la derivada de la función que está arriba. ¿Cuál es la derivada de la función que está arriba? Sería 3x menos 2 a la 2, perdón. 3x a la 2 por la función que está abajo. Entonces esto lo multiplico por la raíz cúbica de x a la 2 más 1. No me va a caber. Menos, voy a seguir por acá para no tener que borrar. ¿Menos quién? ¿Menos quién? Voy a seguir escribiendo por acá. ¿A quién le resto? Entonces miren, tengo... Pero menos la derivada de x, profe. Menos la derivada de x. Menos la derivada de x, no. Menos la derivada de la función que está abajo. Lo voy a escribir aquí abajo bien para que lo vean. Voy a escribir un poquito más pequeñito. F' de x es ¿quién? 4/5. Entonces tengo la derivada de lo de arriba que es 3x a la 2 multiplicado por la función que está abajo, que es raíz cúbica de x a la 2 más 1, ¿cierto? Hasta acá. Ahora, menos la derivada de la función que está abajo. ¿Cuál será la derivada de esta función que hay acá? Profe, ¿y esa derivada de esa raíz cómo la hacemos si está el cubo? Ah, entonces ahí es donde juegan las operativas aquí, ¿cierto? Entonces yo tengo que saber escribir eso como fracción o como un exponente fraccionario. Entonces vamos a hacerlo por aparte. Entonces vamos a escribir raíz cúbica de x a la 2 más 1. ¿Cómo puedo escribir esto como fracción? Un exponente fraccionario. Esto es x a la 2 más 1 elevado a la ¿cuánto? A la 1/3. A 1/3, profe. A la 1/3. Listo. Y entonces, ¿cómo hago para derivar esto? Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? ¿Cuál es la función que es más externa aquí dentro de esto? Este 1/3, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? 1/3 de x a x menos x elevado a la X a la 2 más 1. más 1. 1/3 menos 1, ¿cuánto da? Eso da. Espérate, 1/3 menos 1. 1/3 menos 1. Ya va, enseguida, profe. Menos 2/3.
Eso, menos 2/3, profe. Listo, pero miren, yo ya hice la derivada externa, ¿cierto? Dije f de u, f' de u. Ahora hago la derivada de lo que está dentro de la raíz. ¿Cuál es la derivada de lo que está dentro de la raíz? X, digo, 2x más... 2x. Ah, sí, 2x. 2x, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto da eso? Listo. Entonces, por lo general, cuando yo voy a hallar la derivada de raíces o de cosas así, lo que hago es siempre escribirla en términos de ¿quién? De exponentes. ¿Para qué? Porque esas funciones ya las sé derivar. ¿Listo? Entonces, esto que hallamos acá lo vamos a reemplazar. No se olviden que lo que estamos haciendo es esta otra derivada. Entonces tenemos, ¿qué hicimos? ¿Me puede hacer por devolver la hoja, profe, un momentico? Le puse demasiado. Profe, hágale, profe, listo, hágale. Listo. Entonces, eso que obtuvimos ahí lo vamos a reemplazar dentro de esta otra derivada que es la que estamos hallando, ¿cierto? Entonces, la primera parte es la derivada de la función que está arriba por la función que está abajo, menos la derivada de la función que está abajo, que es 2x, ojo que esto aquí va dentro de un paréntesis, menos 2x que multiplica a 1/3 de x a la 2 más 1 a la menos 2/3. ¿Listo? Y esto sobre... Ah, bueno, ¿por quién? Por la derivada de 4, digo, de... Por la de x a la 3. Por la Que es 2x función. a la 2. No, ahí ya no derivo. Por la función. Sí. Entonces, por x a la 3. ¿Cierto? ¿Sobre quién? Pues sobre la raíz al cuadrado, profe. Sobre la raíz cúbica de x a la 2 más 1 elevada al cuadrado. Y ya el resto sería empezar a simplificar eso y mirar a ver cómo podemos simplificar eso. ¿Listo? Pero eso ya sería operativa, ¿cierto? Así que se los voy a dejar como ejercicio. Traigan simplificaditos, simplifiquen esto lo más que puedan. Traten de pasar esto al denominador, escribir eso como raíces o esto como exponentes y resuelven los fraccionarios y me dicen qué queda ahí. ¿Listo?
¿Listo? ¿Listo, muchachos? Seguimos. ¿Les quedó claro lo de la regla de la cadena? ¿O no? Ustedes simplifican esto y lo traen para la próxima clase. Listo, seguimos. Derivada de las funciones trigonométricas. Entonces, primero, la derivada de la función seno de x es igual a coseno de x. Derivada de la función coseno es menos seno de x. Derivada de la función tangente es igual a secante cuadrado. Y la derivada de cotangente es igual a menos cosecante cuadrado. Esta notación que estoy utilizando aquí es otra notación que fue una de las que yo les di, ¿cierto? Recuerden que yo les di como 4 o 5 notaciones para eso. Listo. Esto termino de copiar. Listo. Vamos a demostrar. Bueno, aquí hay otras dos. Espere un momento, profe, por favor. Listo, profe. Ya voy. Listo. Entonces nos quedó faltando la derivada de la función secante y la función cosecante. La derivada de la función secante es secante por tangente, eso es una E. Y la derivada de la función cosecante es menos cosecante por cotangente de X. Vamos a recordar estos límites fundamentales para que hagamos una o dos de esas pruebas. Entonces, uno de los límites fundamentales era que el límite cuando h tiende a... Perdón, aquí es cuando t, es que h. Límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t es 1, y el límite cuando t tiende a 0 de 1 menos coseno de t sobre t es 0.
Listo. Listo, muchachos, vamos a hacer la demostración de la primera. Listo, profe, hágale. Entonces vamos a demostrar que la derivada de seno de x es igual a coseno de x. ¿Qué tengo que hacer para demostrar esa derivada? Entonces vamos a demostrar que la derivada con respecto a x de la función seno de x es igual a vamos a demostrar eso. ¿Qué tengo que hacer? Entonces aquí voy a aplicar la definición. ¿Cuál es la definición de derivada? ¿Es igual a quién? ¿Cuál era la definición? Límite. ¿Qué límite era este? ¿No se acuerdan? Límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? De la función evaluada en x más h. Pregunto, ¿cuánto da seno de x más h? Con eso, muchachos, hay que tener cuidado con estos límites. Lo primero que vamos a utilizar son estos dos límites que hay aquí. Listo, esos hay que tenerlos en la mente para poder solucionar esto. ¿Cuánto vale el seno de la suma de ángulos? ¿Recuerdan? Seno de x más h. ¿Cuánto es seno de x más h? Va a ser por acá. ¿Se acuerdan de esa identidad trigonométrica? ¿Se la recuerdan o no? Vamos. Muchachos, ¿sí recuerdan esas identidades o no? ¿Están mudos? ¿Qué les pasó que no responden?
Listo, entonces vamos a reemplazar esa identidad aquí. ¿Cómo me queda? Me queda seno de X coseno de H más seno de H por coseno de X menos seno de X. Listo, ahora voy a sacar factor común de este término y de este de acá. ¿Cuánto me da sacando factor común de ahí? No se puede girar. Usted el que sabe. Lo que quiera hablar en la mente. Saquen factor común de estos dos términos. ¿Qué me queda? ¿Qué queda ahí? Voy a sacar factor común seno de X. ¿Qué queda? ¿Qué es lo que está multiplicando a seno en esta expresión? Coseno de H menos 1. Muy bien. Listo, y entonces muchachos, ¿qué hago ahí? Voy a sacar este menos 1 de acá. ¿Cómo me quedará? Si saco ese menos 1 de ahí. ¿Recuerdan esta identidad? ¿Recuerdan las identidades que yo les di? Las fundamentales. Miren que lo que queremos es escribir esta última expresión que tenemos acá. Esta expresión que tenemos acá, las quiero escribir de tal forma que me queden esos dos límites fundamentales. Listo. Para escribir eso, miren que acá, en esta parte de acá, yo tengo es coseno de H menos 1 sobre H. Y el límite fundamental es 1 menos coseno de H. Entonces lo que voy a hacer es sacar un menos para que esto me quede de esta forma. ¿Listo? Entonces esto me va a quedar así. Profe, ¿puede hacer el favor de volver la hoja? No alcanzan a ver. Ahí vamos. Entonces esto me queda. ¿Qué hice ahí? ¿Quién me dice qué fue lo que hice ahí? Profe, ley distributiva. Ajá. Distribuyó pues las H Ajá. acá.
La suma pues de los factores. Sí, señor. Muy bien. Y entonces, ¿qué sigo haciendo? Miren que seno de X no depende de H. Y aquí tengo una suma, ¿cierto? Esto en realidad esto sería así. Es el límite de esta suma. Lo que voy a hacer es distribuir el límite para cada uno de esos factores. Entonces eso me queda así. Límite cuando H tiende a 0 de esto. Listo, entonces miren algo. Miren que yo aquí estoy hallando el límite cuando H tiende a 0, ¿cierto? En ese caso, X es una constante para la variable H. Como yo estoy hallando ese límite cuando H tiende a 0, la X me va a salir del límite. Listo, eso va a ser como una constante porque X no depende de H, o sea que eso no me varía en el límite. Entonces lo voy a sacar como una constante. Listo. ¿Cuánto da este límite que hay acá? ¿Cuánto da este límite? ¿Cuánto da el límite cuando H tiende a 0 de 1 menos coseno de H sobre H? Profe, que tiene 0, profe. Exacto, entonces este límite da 0 y este límite de acá da 1, profe. ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da la derivada? Miren que es que desde el comienzo lo que estamos hallando es esto, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da esa derivada? Es igual a, como esto da 1, esto da coseno por 1, eso es igual a coseno de X. Esto es una H, lechecita. Listo. El resto de las funciones trigonométricas se demuestran exactamente igual. ¿Qué tenemos que utilizar? Las identidades trigonométricas para que las repasen. Identidades trigonométricas. Listo. Vamos a mirar vamos a utilizar la regla del cociente para hallar la derivada de la tangente. ¿Ya terminaron de copiar? Profe, yo le hago una pregunta, profe. Yo quiero saber, lo que pasa es que usted tiene el seno multiplicando, ¿cierto? El seno de X que multiplica el límite, que sería... No, ya, gracias, profe. Si eso da 0 por cualquier cosa da 0, entonces se elimina. Y solamente me queda esto, coseno de X, porque este límite da 1, entonces me queda solamente coseno de X. Profe, yo le hago una pregunta. ¿Ese seno de X no era negativo o que cuando pasa se vuelve positivo? ¿Pasa a dónde?
Seno de X, abre paréntesis, límite cuando H tiende a 0. Ay, profe. Ahí no es un Así es. negativo. Sí da negativo, bueno. pero igual como eso me da 0, pues entonces esa expresión se elimina de ahí. Pero sí da negativas, pasa negativa. Listo, vamos a hallar. Entonces, como tarea les queda que demuestren que el límite de que la derivada de la función coseno es menos seno. Se hace exactamente igual como estamos haciendo acá, pero tenemos que utilizar las funciones trigonométricas para la función coseno. Vamos a demostrar que la derivada con respecto a x de tangente de x es igual a... ¿Cuánto era que era la derivada de la función tangente? ¿Cuánto es la derivada de la función tangente? Secante a la 2, profe. A la 2 de X. Secante a la 2 de X. Secante al cuadrado de x. Entonces vamos a utilizar el hecho de que tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Y vamos a hallar la derivada de esa función, teniendo en cuenta que esta función la puedo ver como el cociente entre estas dos. Listo, entonces vamos a hallar la derivada con respecto a x de tangente de x. Como eso es un cociente, ¿qué es lo que me dice la regla del cociente? Entonces tengo la función del numerador y la función del denominador. Entonces la derivada de un cociente es la derivada de la función que está arriba. Entonces sería la derivada con respecto a x de seno de x por coseno de x menos ¿quién? No se ve bien. Listo, entonces derivada de un cociente, entonces es la derivada de lo que está arriba por la función que está abajo menos la derivada de la función que está abajo por la función que está arriba sobre la función que está en el denominador elevada al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de seno de x? Coseno de X, profe. Entonces aquí me queda coseno de x por coseno de x menos, ¿cuánto da la derivada de coseno de x? Menos seno de X. Menos seno de x por seno de x sobre ¿cuánto da eso que hay arriba? Coseno de X al cuadrado, profe. ¿Cuánto da eso que hay arriba? Coseno de X al cuadrado.
coseno de x al cuadrado. Todo eso que hay arriba me queda coseno de x al cuadrado. ¿Cuánto da coseno cuadrado más seno cuadrado? La entidad trigonométrica que nos tenemos que saber de memoria. ¿Cuánto da seno cuadrado más coseno cuadrado? No me hacen falta sino los grillitos. Profe, no se pueden separar, profe. No, Distribuir, no. no. Esto es una identidad trigonométrica que ustedes la están viendo desde octavo de bachiller. ¿Cuánto da eso? Profe, coseno cuadrado más seno cuadrado no haría 1. No. Eso da 1 sobre coseno cuadrado de x. Esto es lo mismo que 1 sobre coseno de x al cuadrado. ¿Y cuánto es que es 1 sobre coseno? Eso es secante al cuadrado de x. Pues ya venimos. Y ya demostramos que la derivada de la función tangente es igual a secante cuadrado. El resto de las demostraciones les queda a ustedes para que estudien. Vamos a repasar, vamos a combinar las derivadas de las funciones trigonométricas con la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces vamos a... me escriben los marcadores. Listo, entonces la derivada de la función coseno evaluada en una función. Por ejemplo, si tenemos la función seno de 3x a la 2 más 1, ¿cuánto será la derivada de esta función? Miren lo que me está diciendo la fórmula, me dice que la derivada, o sea, la derivada de y con respecto a x, va a ser ¿quién? Coseno de la función u. En este caso la función u es 3x a la 2 más 1. Entonces esto es
coseno de 3x a la 2 más 1 por la derivada de u con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de 3x a la 2 más 1? ¿Cuál es la derivada de la función 3x a la 2 más 1? Coseno de 6x. Profe, sería seno. No. Coseno de 6x. La función la derivada de la función que está dentro. Miren que la fórmula es muy clara, me dice. Coseno de 6x. No, esta ya queda igualito por 6x. Entonces esto me queda así. Lo voy a escribir aquí aparte para que lo vean bien. Entonces tengo y igual a seno de 3x a la 2 más 1, ¿cierto? Entonces la derivada de y con respecto a x es igual a ¿quién? A la derivada de la función externa. ¿Cuál es la función que está más externa aquí? Es la función seno. Entonces me queda, la derivada de seno es coseno. Entonces es coseno de 3x a la 2 más 1. Recuerden que la primero yo la dejo igualita al resto de las funciones que están dentro. Y eso lo multiplico por la derivada de lo que está dentro. Eso es 6x. O sea que esto me da 6x por coseno de 3x a la 2 más 1. ¿Listo? Listo, la derivada de la función seno, de la derivada de la función coseno, evaluada en alguna función. Profe, eso es menos seno, ¿cierto? Seno, menos seno de u. Menos seno de u por du de x. Listo, entonces tomemos y igual a coseno de raíz de x. Miren que aquí eso no es una multiplicación. Estoy hallando coseno de raíz de x. Recuerden que coseno es una función. O sea que estoy evaluando coseno en raíz de x. Por ejemplo, en esta función, ¿cuánto vale y de 4? Evalúen esta función en 4. ¿Cuánto da? Profe, no le entendemos la pregunta, profe. Que evalúen la función y igual a coseno de raíz de x en x igual a 4. Ya se les olvidó cómo se evalúan funciones.
Profe, 0.99. Entonces esto es coseno de raíz de 4. Esto es igual a coseno de 2. ¿Y el coseno de 2 da cuánto? 0.99. 0.99. Yo que no creo mucho en ese valor. ¿Ustedes sí tienen eso en grados? ¿Sí tienen la calculadora en grados? Bueno, sí puede ser. 0.92, ¿cierto? Solo dice simplemente como para que recuerden qué es lo que, cómo es que evalúo las funciones. 0. ¿Qué, profe? 92. Por eso. Lo que pasa es que el marcador se está como acabando ya. Se está como acabó. 0.92. Entonces, la derivada de esta función con respecto a x es ¿quién? Entonces, la función externa es coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno de x. Menos seno. Pero ya no voy a poner seno de x, sino seno de lo que está dentro acá en esta función. Entonces sería menos seno de raíz de x, ¿cierto? Lo voy a multiplicar por la derivada de la función que está aquí adentro. ¿Cuál es la derivada de raíz de x? Esa derivada se las he preguntado hoy como en 80 veces. ¿Cuál es la derivada de raíz de x? No me van a decir que no saben. X a los medios, profe. Un medio de O un medio de x. Un medio de Un medio de Medio. Pero Un medio sobre raíz de x. Eso ya lo he hecho hoy como yo no sé en cuántas veces. Entonces, ¿cuánto me da esto? Esto me da seno de raíz de x sobre 2 raíz de x. Yo les pregunto, esta función, miren que aquí tenemos a y igual a coseno de raíz de x, le hallé la primera derivada. Profe, y el negativo del seno, profe. Ahí se pierde o qué. Eso sí. Sí. Yo les pregunto, ¿será que yo puedo volver a derivar esa función que obtuve ahí? ¿Será que esa función se puede derivar de nuevo o no? ¿Cómo, profe? ¿Será que yo puedo volver a derivar esa función? ¿O no? ¿Ustedes qué piensan? No la puedo volver a derivar. La función que obtuve al derivar esta. Miren que yo tengo esta función, la derivé y obtuve esta. Profe, sí la podemos derivar, profe, sí. Esta función la puedo Sí la volver a podemos derivar, derivar. profe. ¿Cómo? Profe, sería primero derivada de seno de menos seno raíz de x, ¿sí o no? ¿Qué hay? Por 2x y luego le sacamos la derivada
a 2x, a 2 raíz de x por seno de raíz de x, y todo eso lo dividimos entre 2 raíz de x elevado al cuadrado. Pero entonces miren una cosa, miren que cuando yo hallo la derivada de esta función de arriba, vuelvo a tener esto mismo que tengo acá, ¿o no? Bueno, parecido. ¿O no? Bueno, ese es un temita que vamos a tratar ahorita. Vamos a acabar de copiar las derivadas de las funciones trigonométricas para utilizar la regla de la cadena. ¿Ya terminaron de copiar? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Listo. Ya vamos a terminar de copiar esto para que veamos entonces qué pasa con ese tipo de funciones que yo puedo seguir derivando. Entonces hay funciones que yo puedo seguir derivando infinitas veces, o sea que yo cada vez que siga derivando esa función voy a seguir obteniendo funciones que van a seguir siendo derivables. Pero hay funciones en las cuales cuando yo empiezo a derivar y sigo derivando va a haber un punto donde yo voy a parar, o sea donde me va a dar cero. Vamos a ver qué tipo de funciones son esas, pero ahorita. Profe, entonces, ¿qué fue lo que dijo el ejercicio anterior? Que es que no se le escuchó casi, se puede seguir derivando, ¿pero qué? No, pero que hay unas funciones, en algunas funciones yo voy a parar. Por ejemplo, si ustedes se ponen a ver que cada vez que yo derive esta función, voy a obtener una función que le voy a seguir sacando la derivada sin problemas. Y eso lo puedo hacer tantas veces como quiera, o sea, yo me puedo extender eso una semana, un siglo, un año, lo que quiera, y siempre voy a seguir obteniendo una función que es derivable. Hay funciones en las cuales cuando yo empiezo a sacar las derivadas va a haber un punto donde voy a parar, ¿cierto? Entonces vamos a definir lo que se llaman las derivadas de orden superior. ¿Cuáles son las derivadas de orden superior? La derivada de segundo grado, la de tercer grado, pero ahorita, eso lo vamos a definir ahorita. ¿Cuál es la derivada de cosecante? No hay otro marcado. Pre menos cosecante por cotangente, pues. No sé. Ir con todos. Ah, este también. Voy a mirar con este. ¿Cuánto dará esta derivada? Si tengo a y igual a cotangente de u.
Hagan ustedes esa y me dicen. Sería menos cosecante al cuadrado de u. Pero le falta un pequeño detallito. ¿Por quién? Por du de x. Recuerden que u es una función que depende de x. Entonces, tengo que derivar también de esa función que depende de x con respecto a x. ¿Listo? Tangente, cosecante. Profe, ahí donde dice y es igual a cotangente de u, ahí usted tiene derivada de u, no es de u o de y, sería derivada de u sobre derivada de x, ¿cierto? Y. Ah, y. La derivada de y con respecto a x. Entonces las que nos quedan faltando era secante de u. Entonces la derivada de y con respecto a x de esa función sería secante de u por tangente de u por du de x. Listo, entonces tenemos y igual a secante de x a la 3. ¿Cuánto dará la derivada de esa función? Vean ustedes cuánto da esa derivada. Sería igual a tangente de x a la 3. ¿Cuánto? Yo creo que es tangente de x a la 3, profe, no estoy seguro. Mire. ¿Qué están diciendo? Es la derivada de secante de u es secante de u por tangente de u por du de x. ¿Quién es u en este caso? Esto sería u. Entonces, ¿qué me da? Me da secante de x a la 3 por tangente de x a la 3 por la derivada de u con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de u con respecto a x? ¿Cuál es la derivada de x a la 3? Entonces,
Miren entonces qué es lo que me dice la fórmula. Me dicen, vean, tienes a secante de u. U es una función que depende de x. Entonces, ¿cómo hallamos la derivada de eso? Entonces, hallamos primero la derivada externa, que es secante de u, ¿cierto? Entonces me queda, en este caso u es x a la 3. Entonces me queda secante de x a la 3 por tangente de x a la 3 por la derivada de u con respecto a x, o sea, la derivada de x a la 3, que es ¿quién? 3x a la 2. ¿Listo? ¿Claro eso? No. Una pregunta, profe. Dígame. ¿No sería 3x a la 2, la u que está, o sea, y igual a secante x a la 3 sobre u, la u que está sobre x a la 3, ¿dónde queda? Esta u es simplemente que les estoy mostrando quién sería u dentro de esta fórmula de acá. Profe, me hace falta repetir, es que casi no sé. Están hablando mucho, yo no tengo la culpa de eso. Si los que están allá no hacen silencio, muchachos, es difícil que los que estén atrás escuchen. Eso se dijo desde el comienzo del curso, que estas clases de por sí son difíciles, que saben que todos tienen que hacer silencio para que todos puedan entender. Porque ustedes saben que si 2 o 3 están hablando, los que están atrás no van a alcanzar a escuchar. Entonces eso es cosa de ustedes allá. Recuerden que si tienen alguna pregunta, levantan la mano, hacen la pregunta y se les responde para todo el grupo. Pero si ustedes se ponen a hablar entre ustedes, entonces yo no hago sino hablar acá como un loro mojado y ni la mitad del grupo va a entender qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, ojalá cuando alguien tenga una pregunta y sea con respecto a lo que estamos haciendo, alce la mano, pida la palabra y resolvamos la duda para todos. Para que eso no se vuelva, pues digamos, una mezcolanza, porque yo aquí haciendo una cosa y ustedes allá haciendo otra, entonces es difícil. Listo, entonces esta u que yo tengo acá, esta u es simplemente para mostrar que en esta fórmula yo tengo y igual a secante de u, y u, una función que depende de la variable x. Entonces en este caso tengo secante de x a la 3. Entonces, ¿por qué puse esa u ahí? Para decir que en ese caso u iba a ser igual a x a la 3, ¿cierto? Entonces estoy hallando secante de u. En ese caso es secante de x a la 3. ¿Qué me dice la fórmula? Me dice, vea, ponga secante de u, o sea, secante de x a la 3, por tangente de lo mismo, que es tangente de x a la 3, por la derivada de u con respecto a x. Entonces la derivada de u con respecto a x es 3x a la 2. Yo les pregunto, si yo tengo la función esta función z igual a 3y cuadrado, ¿cuánto vale la derivada de z con respecto a x? Miren algo importante. Recuerden que cuando nosotros estábamos definiendo la derivada, yo siempre tengo que hacer la derivada con respecto a la variable independiente y la variable dependiente. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de eso? Sí, pero... ¿Quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente? Profe, la x vendría siendo dependiente y y vendría siendo independiente. Y es la independiente y x la dependiente.
Profe, Hola. la independiente creo que es X, ¿no? Y la dependiente es Y. Ajá. Entonces la independiente es X y la dependiente es Z. ¿Y de quién depende Z? ¿De X o de Y? ¿Esta función de quién depende? Esta función depende de X, profe. Sí, esta función Z depende de X. ¿Por dónde aparece X? No, por ahí? perdón, de Y, profe, perdón. Ahí sí depende de Y. Eso. Entonces yo tengo que tener muy claro, cuando a mí me están diciendo que hay una derivada, siempre la tengo que saber dependiendo de qué variables que yo estoy hallando la derivada. Miren que siempre que yo digo la derivada con respecto a X es porque mi función efectivamente depende de X. Si la función no depende de X, para mí eso sería como una constante. En este caso, como esta función Z no depende de X, la derivada de Z con respecto a X es 0. Porque esta función no me depende de la variable X, por ahí no aparece X por ninguna parte. ¿Listo? Pero ¿qué sucede si yo les digo que no, que yo no voy a decir esto así, sino que lo voy a poner así? Ya sí voy a poner esta condición. Voy a decir, Z es igual a 3y a la 2, pero Y va a ser una función que depende de X. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de Z con respecto a X? Listo, ¿cuánto da esa derivada? Profe, todas dos son dependientes, ¿no? En este caso, Z depende de X y Y también depende de X. Entonces, para hallar la derivada de esta función, yo necesito utilizar la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la derivada? Entonces, voy a derivar a Y, que esta sería mi función Z con respecto a Y. Entonces, la derivada de Z con respecto a X es ¿quién? La derivada de Z con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a Z, que es lo que dice la regla de la cadena. Listo. Entonces, ¿cuánto me daría eso? Profe, yo le digo algo. Usted dijo que ahorita que Z dependía de X. No es Z depende de Y y Y depende de X. Eso. Y si Z depende de Y y Y depende a la vez de X, ¿será que Z no depende de X? Sí, profe, sí. Listo, entonces ¿cuánto da esa derivada? Entonces, ¿cuánto es la derivada de Z con respecto a Y? Entonces miren que aquí tengo un exponente, entonces baja, esto sería 6y, ¿cierto? Por Profe, derivada de Z con respecto a Y o con respecto a X. con respecto a Y, mire. Esto es, la derivada de Z con respecto a X es ¿quién? La derivada de Z con respecto a Y. A la derivada de Y con respecto a X. Eso parece una Z, pero es una X. Listo, entonces yo primero hago la derivada con respecto a la función externa y después derivo la función que me queda con respecto a X.
¿Por qué estoy explicando este tipo de cosas? Hay algunas funciones que yo las puedo escribir de esta forma, con y una variable que me depende de x. Este tipo de funciones se llaman funciones que llevan implícita a la variable x. Por ejemplo, si yo tengo esta función, esta función es una función explícita. Yo ya sé cuál es la función que me depende de x, pero en este caso cuando yo la tengo así de esta manera, yo no sé cuál es la función que depende de x. Yo sé que esa función depende de x, pero no sé de qué forma, ¿sí? Entonces esta función está escrita de forma implícita como función de x. Pero igual ya no les alcanzo a explicar eso, yo no había visto que era tan tarde. Dejemos así, muchachos. Antes no les va a dar tiempo de descansar. No había visto que era tan tarde. Dejemos así, por favor. Y me imagino que tienen igual muchas cosas que hacer para esta Semana Santa, pero ojalá tratemos de entrar a la plataforma, de mirar las cosas que hemos... ejercicio qué, profe? ¿Cómo? ¿Y ese ejercicio que queda ahí o qué? No, esto era como para empezar a explicar como ese otro tema, que era derivación implícita, pero no lo alcanzamos a hacer. Pero ese ejercicio no acaba ahí, ¿cierto que no? Este sí, ya acabó ahí. Este sí, este ya acaba ahí. Ahí ya no hay nada más que hacer.